El día de hoy no voy a hablar absolutamente nada de dinero. Y es que la experiencia que te voy a contar me sucedió a mí hace alrededor de 6 años, en la cual tuve que pasar por una situación compleja, superarla y llegar hasta el punto en donde he estado hoy. Ya para el año 2018, yo recién llegado a Colombia, inicialmente vine con una oferta laboral de una empresa transnacional que era la empresa Kraft Heinz, que actualmente es la compañía más grande vendedora de alimentos del planeta. Tiene todo tipo de clase de alimentos y en ese entonces yo me iba a desempeñar como encargado logístico a nivel nacional de distribuir estas grandes cantidades de alimentos que manejaba esta empresa. Para ese entonces recuerdo me habían hecho una oferta muy buena, yo venía de mi país, Venezuela, y gracias al currículo que ya tenía, pues eso me permitió a yo poder postularme. Un amigo me llama, este amigo me dice, hay este cargo, estoy buscando una persona como tú y te necesito acá en Colombia. Y es así como di ese gran paso adelante, dejar mi empresa en Venezuela, tomé la decisión y me vine hacia Colombia. Al poco tiempo de haber comenzado en el trabajo, para mí fue un gran cambio. Y es que el cambio de rutina, cumplir un horario, tener un jefe a quien rendirle cuentas, un equipo multidisciplinario, estar a cargo de tantas personas, teniendo en cuenta que yo era el jefe de toda una operación logística de una compañía transnacional. Y nada más y nada menos que la compañía más grande distribuidora de alimentos de todo el mundo. En ese momento recuerdo que éramos un equipo de alrededor de 6 personas que nos encargábamos de dar órdenes en el área de logística, de la facturación y sobre todo de llevar los indicadores de calidad en servicio al cliente para toda Colombia. Era realmente estresante, yo trabajaba algo así como de 7 de la mañana a 10 de la noche e incluso cuando me levantaba tenía que resolver asuntos de la empresa logístico porque como toda empresa existían eventualidades que había que resolver. En ese momento recuerdo que para mí fue un periodo de mucho desarrollo personal, era mi primer empleo en donde yo tenía una responsabilidad a cargo que anteriormente no tenía. Sí tenía mucha experiencia en el área logística porque ya había trabajado en Venezuela con mi empresa, es decir, con mi emprendimiento, y para mí fue un cambio totalmente diferente. Yo no tenía ningún tipo de experiencia, en ese momento incluso no tenía experiencia en trabajar en una tabla de Excel. Durante el desarrollo del trabajo pues fueron surgiendo muchos obstáculos que tuve que superar y una de las cosas que más me costó personalmente fue hacer el cambio mental de lo que necesitas tener para ser un buen empleado y lo que necesitas ser para ser un buen empresario o un emprendedor. En ese momento, cuando yo llegué a esa oficina, mi chip o mi mindset venía dado de tal forma que yo tenía una mentalidad de dueño de negocio, más no de empleado. Y eso eventualmente me trajo inconvenientes con mi jefe, que al final trajo algo que para mí fue totalmente desfavorable. Y es que hay que ver la diferencia que existe entre un empresario o un emprendedor y un empleado. Generalmente los empleados están para cumplir órdenes y cumplir objetivos. Casi nunca tienen un pensamiento crítico. Es decir, si tú eres una persona rebelde, o no digamos rebelde, sino con un pensamiento que lleva al progreso y ves una oportunidad de mejora en alguna situación, es posiblemente que no seas un buen empleado, pero quizás sí seas un buen futuro empresario, que puedes formar tu propia empresa y comenzar por tu cuenta. Por supuesto, cuando yo venía con mi mindset de empresario, hubieron situaciones en las cuales no me sentí muy a gusto con las decisiones que tomaba la gerencia. Generalmente tenía un amigo que fue el amigo que me contrató, que me trajo acá a Colombia, y en las horas del almuerzo teníamos charlas en las cuales discutíamos cuáles eran los objetivos de la empresa a corto, mediano y largo plazo. Y durante el desarrollo de esa charla, pues yo me daba cuenta que habían cosas que mejorar. Y yo, como le tenía confianza a mi amigo, se las comentaba sin ningún tipo de filtro. Eventualmente nuestras conversaciones siempre terminaban hablando de ser un buen emprendedor, de ser un buen empresario, porque aunque dentro de la empresa Kraft Heinz se hablaba mucho de tener sentido de pertenencia y sentido de dueño, la realidad es que muchas veces yo no sentía que eso sucedía, por lo cual tuve muchas discusiones con mi jefe
sobre cuál era el aspecto más importante para mi vida. Siempre recuerdo una vez que estábamos conversando en un restaurante en el norte de Bogotá y una de las preguntas que me hace mi amigo, para ese entonces mi jefe, era ¿qué haría yo si él decidiese despedirme del trabajo? ¿Cuál sería mi futuro? Y la respuesta que le di todavía la mantengo y creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida y el tiempo ha demostrado que es así. Le dije muy claramente, si eso llega a suceder, yo simplemente voy a fundar mi empresa y voy a emprender con lo que yo sé hacer. Por supuesto, mi amigo se quedó totalmente helado porque él no esperaba ese tipo de respuesta, dado que generalmente estas personas están acostumbradas a pensar con un pensamiento o un mindset de jefe donde la mayoría de los empresarios o de los empleados, no imaginan fundar su propia empresa. Evidentemente, quizás en su interior esto fue algo revelador que le dio a entender el tipo de persona que yo era, cuáles eran mis objetivos y lo que estaba buscando. Y quizás él comprendió que esto no estaba muy alineado con la visión de la empresa. Era el año ya 2018, mediados del 2018, yo tenía solo 2 meses dentro de la empresa y algo sucedió. En ese momento a la empresa no le iba muy bien dentro de Colombia, habían cambios estructurales. Recuerdo muy bien que eso fue poco después de la conversación que tuve con mi jefe, pero pasó algo que nunca me imaginó, especialmente porque él era mi amigo. Para que sepan, vamos a decirle Andrés. Esta persona estudió conmigo durante la infancia, estudiamos gran parte de la universidad. Él tomó un rumbo, yo me quedé en Venezuela emprendiendo y él llegó hasta Transnacional Kraft Heinz como ejecutivo de alta gerencia. Teníamos total confianza, hablamos absolutamente de todo y en una ocasión yo le manifesté de que necesitaba un líder, es decir, una guía que me permitiese avanzar de forma mucho más rápida para yo cumplir con las metas y los objetivos que se estaban planteando en las reuniones semanales. En ese sentido, o a partir de ese momento, yo sentí que la relación entre Andrés y yo se volvió bastante compleja. No sentí que estuviéramos algo cómodos o que yo pudiera encajar dentro del grupo debido a que la dinámica era tan alta hasta el punto donde yo necesitaba aprender habilidades en menos de 3 días para cumplir con ciertos KPIs o indicadores que se iban a presentar en la siguiente reunión. Cuando sucedieron estas cosas, él tenía un jefe que era brasileño, yo sí me di cuenta que un día anterior, antes de que sucediera lo que tenía que suceder, se reúne con el jefe brasileño. Generalmente ellos me invitaban a las reuniones que se hacían informalmente en los almuerzos, pero casualmente ese día yo no fui invitado. Y aún recuerdo que sí sentí algo, como que si algo estuviera sucediendo, pero jamás pensé que eso podría pasar, sino que quizás iban a realizar algún tipo de cambio. Cosa que eventualmente sí sucedió, pero no como yo lo esperaba. Al otro día, cuando yo llego a mi oficina con mucho ánimo, llegué temprano, era una mañana soleada, poco tráfico, yo casi siempre iba a mi trabajo en bicicleta y era de los primeros en llegar. Casualmente, ese día mi jefe se encontraba dentro de la oficina. Pero se me olvidó comentarles algo que es muy importante y que fue determinante en el medio de esta historia. En el medio del trabajo yo debo reconocer que yo me escapé, sí. Y es que cuando yo estaba trabajando en ese momento iba a haber un foro económico de negocios en la ciudad de Bogotá llamado WOWI. Para mí, desde la infancia, había sido todo un sueño ir a este evento porque yo sabía la calidad de empresarios que iban a ir y el talante de personas que iba a ir ahí, que era realmente inspirador. En ese momento, yo le pido permiso a mi jefe para ir. Evidentemente, era algo laboral o extralaboral que no estaba vinculado al trabajo. No sé cómo me la ingenié para convencerlo de que mi presencia en ese evento era positiva para la empresa, porque la calidad o el nivel de empresarios que iban a estar en este evento era tan relevante que un ejecutivo de Kraft debía estar presente ahí. Me dieron permiso a media mañana. El resultado es que me fui por todo el día. Estuve todo el día, fue uno de los mejores días de mi vida y hasta el día de hoy no me arrepiento de haberme escapado.
Creo que esta fue una de las cosas que influyó para que sucediera lo que se tenía que pasar. Y es que esa mañana, la que les comentaba anteriormente, llegué al trabajo y él ya estaba. Inmediatamente antes de que yo prendiera mi portátil o mi laptop, él me llama a la junta central, es decir, a la oficina, y me dice que cómo estoy, me habla que cómo me ha parecido el trabajo. Yo le digo que me he sentido realmente a gusto, pero le reafirmo que me gustaría un poco más de guiatura sobre los procesos, porque recién tenía mes y medio y habían habilidades que me gustaría aprender para mejorar. En ese momento, bueno, yo tengo algo que decirte, me dice él. En este caso, Andrés. Yo le digo, ¿y qué tienes que decirme? Él me dice, bueno, nosotros nos hemos reunido y hemos decidido que no queremos continuar con el contrato, es decir, hasta el día de hoy trabajas. En resumen, a partir de ese momento ya no estaba dentro de la empresa, me habían votado y era de forma inmediata, no se me había hecho ni siquiera un preaviso, sino que desde ese momento tuve que despedirme de todos mis compañeros, tomar mis cosas e irme. Al analizar todas estas cosas yo digo, bueno, ¿por qué sucedieron? Bueno, yo decidí ir al evento de negocios por mi cuenta. Era parte del sueño que yo quería cumplir desde niño. Era algo que nadie me iba a frenar. Ningún trabajo podía evitar de que esa cosa sucediera. Yo me había ganado esa entrada porque adicional, la entrada a ese evento de negocios costaba alrededor de $1,000. En ese momento yo no tenía esa cantidad de dinero para invertirla en una entrada de un evento. Entonces yo envié una carta haciendo una exposición de motivos, explicando mi perfil, y yo fui acreedor de una entrada de cortesía para ir al evento. Las cosas de Dios cuando suceden, pasan. Y nada me iba a frenar de ir a ese evento. Tampoco cuando teníamos nuestras reuniones informales en las horas del almuerzo y él me hacía esta clase de preguntas, entendí que yo llegué a desafiar a mi jefe al decirle que si yo no estaba dentro de la empresa iba a emprender mi propio negocio y que esto era algo que quizás para él no estaba alineado dentro de su visión de largo plazo, porque se supone que yo iba a ser el reemplazo de él. Cosa que no sucedió. Y esta serie de cosas me llevaron a la conclusión de que cuando uno tiene un pensamiento de emprendimiento o de crear una visión de futuro donde tú puedas hacer más feliz a la persona a través del emprendimiento o de crear tu propia compañía, no hay nada que detenga ese camino. Y es algo o una pasión que surge desde adentro y que tú expresas de forma natural e instintiva. Por ende, es muy importante que si al día de hoy estás pensando en emprender, estás pensando en crear una empresa, piensas que tienes un MVP, un producto mínimo viable, un producto que puedas llevar a las personas para mejorar su calidad de vida, y es algo que realmente te apasiona, que tú mismo crees y piensas que vas a lograr para cambiar el mundo, eso es un sentimiento que es la emancipación de las personas hacia unos nuevos horizontes que no todo el mundo ve, y es un privilegio poder contar con este sentimiento, porque en un mundo donde todos están pensando en buscar empleo, donde todos quieren tener un 15 y último, y todos piensan en un salario más que en crear su propia empresa, ser de esta forma es algo que realmente el mundo necesita. El mundo necesita creadores, personas que piensen, que sean visionarios y que realmente se echen al agua sin ningún tipo de miedo. Como conclusión, al otro día que me echaron, por supuesto, para mí no fue nada sencillo. Fue una situación terrible porque yo me encontraba en un país extranjero, estaba sin familia, estaba solo, sin amigos, sin ningún tipo de red de contacto. Pero en ese momento, cuando tú te encuentras en lo más profundo, donde tú crees que ya no puedes caer más, es cuando tú sacas realmente el verdadero valor que tienes. Y tú empiezas a encontrar recursos donde los demás pueden ver excusas. Empiezas a ver oportunidades donde los demás ven son problemas. Y es ahí cuando tú sacas tu verdadero talante y echas para adelante. Al otro día decidí ir a la Cámara de Comercio. Recuerdo que inicié el proceso de traslado de la empresa que fundé acá en Colombia, de la ciudad de Cúcuta hacia Bogotá, para yo
poder empezar a emprender acá en Colombia. El resultado, si lo veo el día de hoy, después de casi 6 años de aquella dolorosa situación, es un panorama que para mí fue totalmente favorable. Fue un cambio de vida del suelo a la tierra. Porque hoy, en la situación en que me encuentro, puedo dar las gracias de que estas cosas hayan sucedido. Y es que a veces la vida obra de una forma que no podemos entenderla, quizás cuando estamos en una situación donde no estamos pasándola muy bien, pero más adelante no sabes lo que el futuro te depara. Y si tú realmente haces lo que amas, el único futuro que puedes tener bajo la excelencia de tu trabajo es el éxito. Hoy día me encuentro en una situación financiera realmente cómoda, puedo ayudar a mi familia, puedo ayudar a mis amigos, me siento emancipado, grande, me siento independiente, no tengo ningún tipo de obstáculo, puedo ir hacia donde yo quiera, tomar cualquier decisión, soy realmente libre. Y eso es algo que quizás con un empleo o que quizás renunciando a lo que anteriormente el destino deparaba para mí, si yo hubiera continuado en este trabajo, no hubiera sucedido. Por ende, la lección más grande para mí en ese momento y que personalmente puedo compartir contigo hoy es que cuando suceden estas cosas donde te sientes abajo, cohibido, deprimido, algo te sucedió, es porque muy probablemente si sigues tus sueños vas a lograr alcanzar un nivel mucho más alto del que te encontrabas y de desarrollo profesional, personal, que en ese momento no ves, pero que siempre debes guardar el fuego en tu interior para que puedas continuar, porque algo muy bueno depara para ti. Para concluir, bueno, mi amigo el día de hoy sigue siendo un gran ejecutivo, ya no es de Kraft Heinz, sino de Coca-Cola. Todavía mantengo el contacto con él y estoy muy agradecido por esa decisión que él tomó ese día junto con el brasileño de haberme echado del trabajo. Ojalá, si él ve este video, quiero decirle que le doy muchas gracias por haberme echado del trabajo, porque fue una experiencia que cambió mi vida, pero para positivo. Sin más que decirles, quería contarles esta anécdota que me pareció interesante para todas aquellas personas que se encuentren en una situación por la cual yo haya pasado. Y si les gustó el video, les pareció inspirador y fructífero para ti, te llenó, te invito a que seas parte del canal. Voy a estar publicando temas financieros, voy a estar publicando temas personales y de emprendimiento que quizás puedan ser muy útiles para ti, o si no lo es, comparte el video con alguien que quizás esté pasando por esto y que pueda ser de gran utilidad. Gracias, chao.